Por mucho tiempo busqué implementar hábitos que me ayudaran a potenciar mi productividad, mis resultados, pero fracasaba y fracasaba y fracasaba. No podía lograr lo que yo quería, dejaba los hábitos a medias y no lograba ser totalmente disciplinada. En este video te voy a enseñar el hábito que tienes que implementar para que eso deje de suceder, para que te vuelvas disciplinada. Cómo debes hacerlo y cómo debes establecerlo desde cero. Así que quédate porque en este video encontrarás muchas perlitas de oro. Yo soy Vero y bienvenido a Aprendizaje en Familia. En este video te voy a contar cómo debes establecer un hábito y qué cosas debes hacer para poder ser una mamá disciplinada. Y sobre todo si haces homeschooling, porque estás influyendo de manera más impactante en la vida de tus hijos. Y porque probablemente también estés emprendiendo, tengas un trabajo o estés estudiando como yo. Y entonces es importante que puedas ser disciplinada para no perder el equilibrio entre todas estas cosas importantes que tienes. Empieza por un objetivo claro, algo que quieras con todo el alma, algo que te inspire, algo que anheles mucho desde hace mucho tiempo y hayas creído que no puedes lograrlo. Algo que estés ansiosa deseando conseguir. Puede ser levantarte temprano para poder tener más tiempo para ti. Puede ser terminar tus estudios a tiempo con una alta nota. Puede ser lograr un nivel de ventas en tu emprendimiento que tienes. Puede ser mejorar la relación con tus hijos. Te voy a contar y voy a basar todo esto que voy a explicar en lo que yo hice, porque yo hice esto y me funcionó y por eso quiero contártelo. No te estoy contando solamente teoría, te lo estoy contando desde mi experiencia. Yo tenía un poco de dificultades por tratar de controlar, aunque no debía controlar, pero tratar de controlar las emociones de mi hijo que explotaban de un momento a otro. Y me di cuenta de que la televisión, los dibujitos y esto era algo que exponenciaba estas crisis, ¿no? De explosión de emociones. Y lo que yo dije, bueno, voy a retirar la televisión por 40 días. Y ese era, digamos, lo que yo quería lograr, ¿no? Mejorar la conexión con mi hijo, mejorar la relación con mi hijo, lo anhelaba ver a mi hijo controlar mejor sus emociones, ¿no? Que no simplemente estuviese ansioso por ver dibujitos. Entonces, eso era lo que yo quería, ¿no? Y el primer paso es así sencillo. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que quieres? Ahora, en el segundo paso vamos a definirlo un poco más. Fija, ¿no? Ya tienes lo que quieres, ¿no? Quieres, en mi caso, mejorar la relación con mi hijo, de que él estuviese más más conectado con la realidad que con la televisión. Entonces, la meta que yo quería hacer era lograr 40 días sin que mi hijo viese dibujitos, y me parece, porque no recuerdo muy bien, que yo también me desconecté de mi celular por momentos porque no sé si estaba trabajando también a través del celular, pero cuando estaba con mi hijo yo me desconecté también del celular. Oh, no, lo que yo hice también es que yo dejé de ver series, películas, todo eso. Entonces no veía ni series ni películas y mis hijos tampoco lo hacían. Y la intención era poder fortalecer nuestra conexión, ¿no? Entonces una vez que definí lo que yo quería lograr, que era fortalecer mi conexión con mi hijo a través de dejar de ver televisión, ¿no? Dibujitos y películas y estas cosas, ¿no? Por 40 días. Entonces, el segundo paso es ese, ¿no? Define el tiempo, en mi caso era 40 días, y los indicadores. Mis indicadores es simplemente día 1 hasta el día 40, 0 pantallas. Ese era el indicador, ¿no? Si ese día yo no vi pantallas, mi hijo tampoco, era un día, ¿no? Y así tenía que ser 40 días seguidos. Eso era lo que tenía que lograr. Y ahora lo que tienes que hacer es planificar esto, ¿no? Porque si bien esto era 40 días, o puede ser en tu caso 1 año, 3 meses, no lo sé, hay que planificarlo, hay que dividirlo en pequeños logros o en pequeños pasos. En mi caso era por día, ¿no? Un día tenía que enfocarme en un día. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer cada día? Simplemente no ver pantallas. Pero algo tenía que hacer, ¿no? En vez de las pantallas tendría que encontrar otras formas de hacer. Entonces, por eso es que también yo decidí no ver pantallas. Porque si, por ejemplo, mi hijo no veía pantallas, pero yo me ponía a ver algo, entonces no iba a poder darle presencia o tiempo a mi hijo, ¿no? Entonces yo tampoco decidí verlo para poder así estar conectados los dos. Entonces eso era, digamos, lo que yo tenía que hacer cada día. En mi caso es súper sencillo, súper simple. Pero en tu caso puede ser, no sé, si quieres lograr cierta cantidad de ventas, no sé, en este mes lograr 1000 soles de ventas, entonces por semana ¿cuánto tienes que lograr? Y por día, ¿qué es lo que tienes que hacer específico para lograr esas ventas? Con este punto me voy al tercer punto, que es establece un hábito.
Y aquí te voy a enseñar el hábito que tienes que establecer, o más bien, cómo es que tiene que ser ese hábito, que puede ser diferente para cada una, pero qué características tiene que tener para que sea un hábito que te permita no solamente lograr tu objetivo, sino que no desistas de lograrlo y que además te ayude a lograr otros hábitos. Ese único hábito te va a ayudar a lograr otros hábitos de manera en que prácticamente tú no vas a estar siendo tan consciente de eso. Y esto lo aprendí en este libro de acá. Pero te quiero comentar, el hábito tiene como 3 partes, 3, 4, 5 partes. Primero es la señal, ¿no? Lo que te indica que tienes que ya empezar el hábito. Luego viene la rutina, lo que haces, el hábito. Y luego viene la recompensa, algo que te ayuda a tener el ansia para poder lograrlo. Porque si no tienes esa ansia, estás de que, ay, necesito hacerlo, para poder obtener esta recompensa, la recompensa tiene que estar bien hecha, ¿no? Y el hábito, la rutina tiene que ser bien específica y la señal tiene que ser clara. Ahora te voy a comentar, luego hay un factor más que se tiene que cumplir para que el hábito también se pueda cumplir. Y después vienen 2 pasos más que ayudan a fortalecer el hábito para que no desistas. Así que quédate y no olvides de suscribirte porque estoy subiendo mucha información importante en este video para mamás que son emprendedoras, homeschoolers, que tienen varios hijos y que además estudian. Entonces vamos con lo de los hábitos. Lo primero que tienes que hacer es establecer bien la señal. En mi caso, la señal era, pues, me despertaba. Me despertaba porque el día empezaba, o mejor dicho, mi esposo se iba a trabajar, el día empezaba y pues esa era mi señal para poder enfocarme en cosas que tenía que hacer con mis hijos para no recurrir a la televisión. Y hubo días en los que ellos estaban enfermos, yo estaba enferma y de verdad sentía muchas ganas de ponerle televisión, pero como mi recompensa era clara y además los otros 2 puntos que vienen a continuación también estaban bien definidos, yo pude ser perseverante en esto. Entonces, la señal puede ser en el tema de las ventas, puede ser empieza mi horario de trabajo y esto es lo primero que hago, ¿no? Ese es tu señal, empezar tu horario de trabajo, ¿no? O sea, bien definido. En mi caso era, no, mi esposo iba a trabajar, ya, listo, empezaba yo, ¿no? O sea, empezaba bien enfocada en que no voy a ver televisión. ¿Cuál era la rutina? En mi caso, del hábito, bueno, era un hábito, sino más bien algo que hacía, era siempre pensar, era un pensamiento más que nada, pensar en que hay otras opciones a la televisión no es el único recurso. Y la recompensa era el final del día, que yo me sentía totalmente satisfecha de haber visto a mis hijos controlar sus emociones, de haber visto a mis hijos leer más, o sea, querer leer más, hacer otras actividades y que incluso ellos ya no quisieran recurrir también a la televisión, o sea, en el día 10, 15 creo que ellos ya no me lo pedían. Entonces, cada vez que yo sentía como que la tentación de ponerles dibujitos por esta vez o algo así, recordaba la recompensa, que era esa satisfacción. Y esta es una recompensa sana, ¿no? Más que un premio o una alabanza o algo así. Es esa satisfacción que yo sentía al final del día de ver a mi hijo un poco más calmado, de verme a mí un poco más aliviada y más conectados, ¿no? Y esa era mi recompensa. En el caso de las ventas puede ser la cantidad de ventas que quieres hacer, ¿no? El de sentirte más productiva, que es una recompensa por la misma acción que tú estás realizando, ¿no? Entonces, cuando te sientas, digamos, de, no sé, ver tu celular o hacer otra cosa antes que no sea lo que tienes que hacer para vender, no sé, contactar a tus clientes, ¿no? Ahí tienes que establecer bien la rutina, ¿no? Contactar a mis clientes o hacer esto, ¿no? Otra cosa que yo implementaba dentro de la rutina, ¿no? Pues hacer cosas con mi hijo, ¿no? Hacía esto, lo hacía con mi hijo, hacía lo otro, hacía esto con mi hijo, ¿no? Y me parece que también escondí el control, no recuerdo bien, la verdad, pero podrías hacerlo si es que fue más difícil para ti, ¿no? Entonces, digamos que también debes mantener la señal vieja y la recompensa vieja. La señal es la misma, ¿no? Era la misma de cuando mis hijos veían televisión, ¿no? Mi esposo se iba a trabajar, yo prendía dibujitos a mis hijos para que vean televisión, para yo poder estar un poco más calmada y relajada. Pero digamos que en ese momento yo recibía la recompensa inmediatamente, ¿no? Porque prendía la televisión de dibujitos y recibía la recompensa de estar calmada y relajada, ¿no? Y en paz,
¿no? Con mis hijos tranquilos, ¿no? Pero en este caso retrasaba la recompensa hasta el final del día y eso entrena nuestro cerebro para poder esforzarnos más, para poder ser más disciplinados, para poder lograr más cosas. Porque al final, luego del día, cuando hacía lo de prender la televisión, al final del día me terminaba estresada porque mis hijos estaban más ansiosos, más querían moverse, obviamente, ¿no? Y al final eso no era, o sea, adelantar la recompensa no era lo mejor, ¿no? Entonces, retrasaba la recompensa no poniéndole dibujitos inmediatamente a mis hijos, es decir, ni les ponía, y hacíamos otras cosas, lo que con el tiempo a largo plazo hizo que mis hijos estuviesen más calmados, ¿no? Más conectados con las emociones que tenían, ¿no? Y a todo esto tú le tienes que sumar un factor importante que en el libro lo explica, dice que si no tienes esto, puedes terminar desistiendo del hábito, o sea, a pesar de que todo esté bien establecido, si tú no defines esto, o sea, si no lo tienes bien claro, el hábito puede existir y es la fe. La fe en creer que tú puedes lograrlo, ¿no? De que eso es posible. En mi caso, para Dios todo es posible, entonces eso es posible, yo puedo lograrlo. Entonces, si tú estás enfocada y tienes fe y a tu hábito, ese hábito que has establecido, le sumas la fe de que sí puedes lograrlo, de que sí es posible para ti hacerlo, entonces es más probable que sí puedas lograrlo. Porque en los momentos difíciles en que tú dices, no, yo voy a caer, voy a poner la televisión, no, yo puedo lograrlo, yo soy capaz de hacer esto. Entonces cambia, ¿no? Y fortalece el que tú puedas hacer y lograr este hábito, ¿no? A continuación ahora te voy a explicar 2 puntos importantes que tienes que también definir en todo esto del hábito y tus objetivos para que así puedas ser más fuerte y ayudarte en los momentos difíciles en los que de repente quieras desistir de cumplir el hábito. El primero es tener claro el cómo te vas a sentir o qué es lo que vas a hacer cuando logres ese hábito, ¿no? Como tú ya estás clara de que sí o sí lo vas a lograr como sea, porque sí es posible hacerlo, ¿qué es lo que vas a sentir? Yo digo, después de estos 40 días, esto va a ser increíble, mi hijo no me va a pedir televisión, no lo voy a necesitar, vamos a estar más calmados, más conectados, mi hijo va a aprender más cosas de una manera natural y de hecho, vi cómo mi hijo aprendía muchas cosas, cómo estaba más entusiasmado por querer aprender, por revisar los libros, ¿no? Por conectarse con la realidad, con el mundo que le rodeaba. Y eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería, ¿no? Y fue maravilloso, de verdad. Ahora sí ven dibujitos otra vez, pero estoy segura de que voy a volver a implementar ese hábito, ¿no? Pero digamos que fue un cambio muy impactante. Y sí, es algo que de repente voy a ir retomando de una manera diferente, ¿no? Pero en ese momento yo necesitaba una desintoxicación total de la televisión, ¿no? Ahora lo usamos un poco más sabiamente, ¿no? A veces queremos ver, no sé, algo para aprender sobre eso. Estábamos aprendiendo sobre los tiburones y queríamos ver un documental de tiburones, entonces lo utilizamos sabiamente, ¿no? Pero cuando me voy de descontrol, sí, necesito hacer una desintoxicación, la hago, ¿no? Y para eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo te vas a sentir cuando ya lo logres? Tienes que tenerlo claro, tienes que visualizarlo, ¿no? Yo sentí esa satisfacción, sobre todo esa satisfacción de, wow, qué chévere, lo logré, sí se pudo. Eso es importante que lo sientas, que sepas, ¿no? Para que cuando quieras desistir, recuerdes la satisfacción y que si tú desistes, no vas a tener esa satisfacción. Y el siguiente punto, me parece que es el 6º punto, sí, es usar el miedo a tu favor. ¿Qué pasa si tú no cumples con eso? O sea, si tú desistes, no cumples el hábito. ¿Qué pasa? Entonces, allí utiliza, digamos, experiencias que hayas tenido negativas. En este caso, yo utilizaba los momentos de descontrol y crisis con mi hijo cuando no sabía controlar sus emociones y entonces yo me estresaba demasiado. Entonces, yo no quería volver a eso. Me estresaba muchísimo y era como que un dolor, ¿no? Para mí. Entonces, cada vez que quería desistir, utilizaba ese dolor para decir no, yo no quiero volver a eso, entonces yo no quiero volver a ese dolor, entonces que me duela ahorita el, digamos, no ponerle dibujitos y, digamos, tener que ser un poco más paciente, o sea, me costaba, ¿no? Me costaba ser un poco más atenta, estar más presente, ¿no? Que me duela esto, porque no quiero que me duela lo otro, el de ver a mi hijo descontrolado o el que yo esté muy estresada y como no quería volver a ese dolor, pues me esforzaba por cumplir este hábito para poder, digamos, evitar ese otro dolor. Tenía miedo a volver a eso. Entonces, no. En el tema de las ventas, podrías recordar cómo
te has sentido un mes en el que no hayas vendido nada y que te faltaba para pagar las cuentas de tu casa, ¿no? Las necesidades para cubrir o para comprarte eso que tanto querías y no pudiste hacerlo porque no vendiste lo necesario, ¿no? Y utiliza este dolor para que cuando, digamos, quieras hacer menos de lo que tienes que hacer, digas no, que me duela ahorita para que no me duela como la otra vez en que no pude comprarme eso o en la otra vez que no pude pagar esto y me tuve que pedir prestado. Y, ¿no? Utilízalo a tu favor y escríbelo, o sea, escríbelo. Escribe cómo te vas a sentir y escríbelo el miedo. Porque si no lo defines y no lo tienes claro, no te va a servir tampoco. Y luego no digas que esto no funciona porque a mí me ha funcionado. Escríbelo. Es más, si quieres, pon en pausa este video para que mientras vas escuchando vayas haciéndolo, porque si solamente escuchas este video y no lo pones en práctica, pues no te va a servir. Escúchalo un montón de veces, ¿no? Digamos toda la semana, para que puedas recordar cuáles son los puntos importantes, para que puedas recordar la importancia de la fe, la recompensa y esto. Y vámonos con el último punto. Y te va a parecer un poco extraño, pero es importante que cumplas este punto. Tienes que, o sea, ya te dije, tienes que escribirlo. Tienes que escribir tu meta, tienes que escribir el hábito que vas a hacer, tu planificación, todo lo que te he dicho, tienes que escribirlo y tenerlo claro. Y este es el último punto. No le cuentes a nadie de tu meta. Porque, y te lo digo de una manera científica, cuando tú le dices a alguien tu meta, tu cerebro lo pone como que ya lo cumpliste. Entonces, no se esfuerza por cumplirlo. Entonces, te va a hacer muy difícil o probablemente no lo termines cumpliendo. No le cuentes a nadie tu meta. Para que así tu cerebro sepa que todavía no has cumplido esa meta, ¿no? Porque en un momento en el que lo dices, recibes como que, wow, qué gran meta, ya, lo cumpliste. Para tu cerebro ya lo cumpliste, entonces no se va a esforzar por cumplirlo. O puede ser que las personas que están allí, pues, tengan poca fe en ti, en eso, y te digan, pero ¿cómo vas a hacer eso? Es imposible, ¿no? Entonces, no, porque siempre hay gente que dice que es imposible, ¿no? Entonces eso disminuye tu fe o tu creencia de que sí puedes lograrlo, ¿no? Y no te sirve tampoco hacerlo. Entonces tu cerebro dice, no, es difícil, y al cerebro no le gusta hacer cosas difíciles, entonces no lo hace. Pero lo que sí puedes hacer es comprometerte a hacerlo. Puedes contárselo a alguien que ya haya cumplido ese reto, que admires y que además te inspire, y que tú sepas que si se lo dices, tienes que cumplirlo porque si no te va a dar vergüenza no cumplirlo. Lo que sepas es que es una persona que cumple con su palabra, ¿no? Y puedes utilizar aquí los comentarios para decir la fecha en el que estás empezando ese reto, ¿no? Y cuándo lo vas a terminar, ¿no? Y decir voy a cumplir. No digas la meta, solamente dice que vas a empezar con este reto de poder ser una mamá, una mujer más disciplinada, ¿sí? Entonces escribe aquí en los comentarios y suscríbete porque estoy subiendo videos todos los días que son muy importantes para el aprendizaje en familia, para tu desarrollo personal y para vivir una vida llena de aprendizajes.